Hola, buenos días, ¿cómo están? Hemos retomado el podcast después de algún tiempo. Bueno, hubo ciertas cosas personales las cuales nos impidieron estar en contacto y estamos ahorita con Donata Gando, quien nos va a acompañar, va a ser mi compañera esta vez. Ok, es un gusto estar en este podcast. Bueno, yo soy estudiante de marketing, trabajo como asistente digital y soy creadora de contenido también. Entonces, me interesa mucho el tema de la salud. Sé que hay muchos temas controversiales de los cuales podemos conversar, doctor Cuesta. ¿Cómo es posible que en Ecuador sobren tantos médicos, pero hagan falta especialistas? Ya, mira, la pregunta es buena y a veces en ciertas partes del Ecuador faltan médicos, pero peor aún son los que faltan los especialistas. Para que te hagas un contexto, mira, en primer lugar, tú cuando estudias medicina, tú estudias, a ver, tú estás primero en el colegio, no sé, en la escuela, y dices, yo quiero estudiar medicina, me gusta así, quiero curar pacientes. Y entonces te metes a la universidad, no importa cuál sea esa universidad, antes, en mis tiempos, hace mucho tiempo, tú te graduabas como doctor en medicina y cirugía. Ya, es Ok. decir, tú eras doctor, eras sabio, tanto en medicina como en cirugía. La medicina se abre en dos ramas O grandes. sea, era como más general, por así decirlo. Sí, el médico general es un médico que sabe de cirugía y sabe de clínica. La clínica es la que te oculta, la que te mira, la que te toca y te diagnostica. Y la cirugía, asimismo hace eso, pero ya corta, abre, saca órganos, mete, cose, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si la gente sepa esto, pero es interesante, porque la cirugía como tal, cuando recién se formó la medicina, la cirugía como tal era mal vista, porque la cirugía quienes la practicaban los barberos. Ya, Ok. sí, los barberos practicaban eso y hacían muchas sangrías, te cortaban el cabello y te sacaban un absceso. Te cortaban el cabello y te sacaban una uña. Así, cosas así. No, y es en serio, Qué eso ocurría. locura, eso es un dato que en verdad no todo el mundo lo sabe, o sea, Sí, lo sí. descubrimos hoy. Entonces, cuando los otros médicos veían a los cirujanos, ya los trataban así como que, allá tú. Y eso se ha ido pasando de generación en generación. Y si tú ves entre una rama quirúrgica y una rama médica propiamente dicho, de clínica, sí hay cierta como rivalidad, siempre dicen así, ay no, ustedes solamente cortan y no saben así. Entonces, son paradigmas que se van creando, sí, Paradigmas. sí, sí, y que tienen algún sesgo de realidad, pero ojalá se logre cambiar eso, ya. Ajá. O sea, en verdad, en lo personal, yo escucho cirujana y es como que, wow, qué top. Pero no sabía ese mito de lo de los barberos Sí, y sí, de sí, que lo que pasa, cierta rivalidad y sí, demás. sí, sí, lo que pasa es que se maneja así. Entonces, volviendo al tema, viendo la pregunta, Eh, primero, no sé si te acuerdas que en Correa sacó, oh no, pues tú estás muy joven. Correa, eliminó los posgrados. Eliminó los posgrados aquí. O sea, habían varias universidades porque el posgrado lo hace una universidad en convenio con un hospital o una clínica grande. ¿Por qué? Porque la universidad te da la teoría, te explica las cosas, pero tienes que ir a practicar a los hospitales, Claro. ¿ya? O clínicas grandes porque ahí es donde ves los pacientes. Entonces, Correa no sé, simplemente dijo, no, no va más. Y en ese momento desaparecieron las especialidades. Entonces solo llegabas a médico general, a médico, porque ahora eres médico, no eres doctor en medicina y cirugía, sino médico. Y luego de eso tenías que irte a cualquier otra parte a especializar, no aquí en A Ecuador, Chile, Argentina, he donde escuchado tú que se quieras. Sí, van. Chile, Argentina, España, Estados Unidos, todo depende de dónde te quieras ir, ¿no? Y te ibas y te especializabas. El problema es que una vez que te ibas afuera y veías que la medicina era totalmente diferente allá, porque si comparas con, por ejemplo, con Estados Unidos, estamos literalmente 10 años atrasados. Esto siempre lo escuché yo y yo decía, nada, nada, no es cierto. Hasta que ya me fui, por ejemplo, Lo estuve, comprobó. y lo comprobé, sí, cuando hablábamos, por ejemplo, de temas, por ejemplo, en Argentina, que yo hice y estudié ahí un poquito tiempo, o cuando he ido con mis amigos a Estados Unidos, tengo amigos en Texas, y la medicina es otra, es una locura y tú te quedas así como, qué atrasados que estamos, qué atrasados. Más o menos lo que pasaba cuando yo tengo libros que son súper viejos y hablan sobre la laparoscopía. Y la laparoscopía que cuando recién llegó, ya la gente en otros países las hacía. Y nosotros era como que, wow, la Wow. novedad, sí, la novedad. Siento que eso pasa muchísimo en varios ámbitos, no solo en la salud, sino como en distintas ramas. Por ejemplo, ahora que yo estudio, como le digo, estudio marketing,
también de repente sentimos como que estamos atrasados y en otros países ya hay como cosas más chéveres. Y en la salud también siento que estamos un poquito quedados hoy en Ecuador. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto, cuando, ya te hablo de muchos años atrás, me acuerdo un doctor cubano, que él cuando vio un frontoluz y vio un endoscopio nasal, él se quedó como que así, ¿qué es esta maravilla? ¿Por qué? Porque allá ellos no tenían esos aparatos. Ya, y uno como ya los manejaba aquí, era como que los miraba raro y decía, wow, eso mismo siento que nos pasa a nosotros cuando vamos a otros países como en Estados Unidos así. Entonces decimos, qué locura, qué chévere esto, así. Y pa, por ejemplo, mira, aquí ahorita estamos haciendo, cuando comenzamos a hacer hernias, las hernias cuando salen las hernias inguinales, que salen así, una hernia que es para que entiendas, es una habilidad de la pared y por ahí se sale tejido. Puede salirse intestino, puede salirse cualquier otra cosa. A lo que se sale eso es una hernia. Entonces tú la reparas y antes la abríamos ahí, la piel, todo, pero eso quedaba con mucho dolor el paciente, se demoraba más o menos 6 meses en recuperarse. Ahora hacemos la poroscopía. En la poroscopía te recuperas rapidísimo y eso cuando recién estábamos era como que no, eso no va a funcionar, no sirve, no, no, qué bestia, así. Y luego comprobamos que servía y que los pacientes se recuperaban mucho más rápido. Era como que, wow, en ese aspecto sí estamos atrasados. Siento que este es un episodio en el que estamos aprendiendo muchísimo y también me gustaría saber cuáles son los errores más comunes que usted ha visto como en los médicos generales. A ver, me voy a meter un poquito en temas que de pronto si alguno de los mis... Bueno, pues comencé a divagar, pero lo que pasa es que, a ver, yo soy bien... No se acuerda la vaca cuando era ternero. O sea, quién sabe qué errores habremos cometido nosotros estudiantes, que ahora que ya en cambio estamos arriba y tenemos que una generación atrás de nosotros, tenemos que formarla, es como que en mis tiempos no pasaba esto, ta, 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 ya. Pero cuando yo estudiaba, ya, nosotros teníamos, tú no lo dejes saber, nosotros teníamos enciclopedias. ¿Alguna vez has escuchado las Sí, sí, les enciclopedias? he escuchado. Ya, yo todavía lo tengo en mi casa, tengo enciclopedias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo quería buscar un tema sobre Sri Lanka, quería buscar temas sobre cuál es el producto que más se exporta en Sierra Leona. Yo no Ok. tenía la más mínima idea. Y en ese tiempo Internet ni siquiera se No vislumbraba. existía. Entonces me tenía que dar los libros. Y hay veces que investigaciones que nos mandaban, nosotros buscábamos y encontrábamos, después de 2, 3 días de buscar en varios libros, te ibas a tu tía que tenía otra enciclopedia, te ibas a preguntarle a alguien que era así muy docto, que sabía mucho, te ibas a otras partes, tenías que irte, inclusive nos pasaba que nos teníamos que ir a instituciones que manejaban cosas. Y ya. Entonces, bueno, era dificilísimo. Y nosotros siempre, en nuestras generaciones anteriores, decíamos que el problema era la falta de información. Pero no era así. No es así. Claro, ahora ustedes tienen internet y con un solo clic yo puedo saber que en Sri Lanka exportan tal cosa, que en Sierra Leona hacen tal cosa, que en Uruguay, bla, bla, bla. O sea, tienen la información a la palma de las manos. Tienen todo, 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 Pero aún así a veces no, pero no leen, no no leemos. leen, no leen, no leen. La capacidad lectora se ha perdido, pero de una forma brutal. Ya, y me pasa que yo cojo los libros, cojo las cosas, yo leo, papá, entonces los resúmenes, cuando yo doy clases, y comienzo a preguntar. Y cosas sencillas que le digo, a ver, esto que acabas de leer, ¿qué significa? Así, y se quedan mirándome y yo, entonces digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, eh, yo opino que mientras te vas formando, tienes que mantenerte, ¿cuál sería la palabra? Querer saber, mantenerte curioso. Yo siempre le digo a mis alumnos, siempre, y ellos, si alguno de mis alumnos escucha este podcast, debe decir así, esas son las típicas palabras del doctor Cuesta. Estudien no para pasar la materia, estudien para aprender. Porque ¿qué pasa? Yo veo a mis alumnos una semana antes del examen y todos tienen ojeras, porque se han matado estudiando. Se han matado estudiando y no han ido estudiando clase a clase. Si estudian Totalmente. sí, y a veces yo hago preguntas que son como que muy básicas de cosas que han pasado el semestre pasado y no se acuerdan. Y le digo, ¿cómo pasaron? No, es que doctor sí me lo sabía. Y entonces le digo, chut, chicos, por favor, tienen que activar la memoria de largo plazo, no la memoria a corto plazo. Si estudias un reto aquí ahorita y no lo asientas en tu cabeza, en 2 semanas se te fue.
No, y sobre todo con el tema de la medicina, o sea, cómo estudiar para un momento si se supone que están estudiando para tratar a otras personas. Entonces, luego se gradúan y ahí es que vienen los problemas de, no, es que no me atendieron bien, no, es que acá me dijeron una cosa y acá otra, ¿verdad? Usted tiene que saber perfectamente eso. Un aforismo en medicina dicen, un médico cura, dos confunden, tres matas. Tres Sí, matan. Así. Eso dicen ya. ¿Por qué? Porque si saltas de médico en médico te vas a terminar confundiendo. Por eso es importante tener un médico de confianza. Lo que pasa es que a ver, el hecho de que tú seas médico no te da la seguridad de que tú sabes, porque hay gente que no sabe, que estudió mal, no que sé. estudiaron para el momento. Sí, yo he visto tantas cosas, no sé si decirlas o no, pero si te topas con médicos que no saben. Entonces, muchos de los errores que pasan en los médicos es que no estudian queriendo aprender, sino queriendo obtener el título, cuando eso no es lo importante. Es como más o menos que en la vida. Pasa la vida, disfruta el camino, Sí, ya, porque tú totalmente. puedes llegar allá, pero no lo disfrutaste. Eso es cierto. Yo ayer tuve una carrera. Mientras iba corriendo, yo iba así, ¿no? Yo me había preparado. Todos los días nos levantamos en el grupo 4:20 de la mañana, nos levantamos, entrenamos a las 5, salimos corriendo. Y ya en la carrera como tal, yo iba corriendo y por ejemplo había unos niñitos que tenían un letrero que decían, tenían un honguito como de Mario Bros. Y decían level up, así, entonces deja que aplastarle, ¡pah! Lo aplastaba. Otros niñitos hacían la mano así, ¡pah! Lo aplastaban. Una señora por acá, vamos, vamos, y yo, así, así. Ya, yo disfruté la carrera, ya, mientras que había otros que iban así, muriéndose, ya. Entonces, es prepararse, es estudiar y es disfrutar lo que estás haciendo. O sea, si no te gusta la medicina, no la estudies, dedícate a otra cosa. Yo he tenido alumnos en que se han retirado después, me acuerdo tanto de un alumno que me preguntó, doctor, ¿y usted cree que debe estudiar medicina? Y yo le digo, ¿qué voy a preguntarte? Yo tienes que saberlo tú. Eso se siente, o sea, es una carrera, es una vocación. Yo realmente digo, mi respeto es para los que estudian medicina, porque deben sentir de verdad que eso es para ellos, porque de verdad es sacrificios, es estudiar, es comprometerse y es constancia. Entonces no es para cualquiera. Ya, pero ahí va un detalle. Ese tema de la vocación a veces se malentiende. Hay cosas que la universidad no enseña. Por ejemplo, no te enseña a valorar tu trabajo. Ya, no te digo que te vuelvas un tipo en que cobres. Por ejemplo, hay un detalle bien bonito que mi papá me enseñó. Eh, Cuando yo era niño, yo era chiquito, unos 5 o 6 años, no me acuerdo qué me tuvieron que ver. Algún tema de salud. Entonces, pero yo ya era consciente. Mi papá me llevó, me examinaron. Me acuerdo tanto que mi papá se me paró, papá, me examinó, me puso bien la ropita. Y le dice mi papá le decían viejo, porque mi papá estudió tarde la carrera. Dice, ¿cuánto te debo? Le dice al doctor. Y el doctor, no molestes, viejo, papá, y le golpea la espalda y se va. Y mientras íbamos en el pasillo, yo le decía, papá, papá, que chiquito, yo fui la mano así, papá, papá, ¿y por qué no te cobró el señor? Y él me decía, no, es que tenemos una regla no escrita en medicina. Decía, nosotros no le cobramos a los médicos, a nuestros colegas y a la familia directa, entiéndase, esposa, hijas, hijos y padres. Y yo, y eso se me quedó. Ya, y eso yo trato de hacerlo conmigo. Yo me entero que tengo un paciente médico, no le cobro. Bueno, si es seguro, y el seguro paga, pero a él no le cobro. Hay médicos que no hacen eso, yo lo respeto, esos detalles del tema, pero cuando tú recién te comienzas a formar y tienes que cobrarle a un paciente por lo que hiciste, no, te da miedo decir la cifra, te da miedo de decir las cosas. Y eso no debe ser así, porque todo el mundo tiene que pagar agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos enseñan eso, no nos enseñan. Por ejemplo, ahorita hay precariedad en el ambiente, al menos el quirúrgico. Hay un tema, sucede que yo me acuerdo cuando yo me formé como médico, yo estudiaba, ¿no? Entonces yo estudiaba y la razón por la cual yo me hice cirujano, yo no me fui por la parte clínica, sino por la parte quirúrgica, era porque en la clínica donde yo estaba, yo atendía a los pacientes, los veía, papá, dolor en fosa de la derecha, vómito, leucocitosis, todo para pensar en apendicitis aguda. Había que operarlo. O sea, ya estaba listo el paciente solamente para operarlo. Y comenzás a llamar al cirujano. Doctor, disculpe, hay un paciente, bla, bla, bla. No estoy. Estoy en la playa. Estoy cansado. No quiero ir. Llama. Y la predisposición a ayudar al servicio, Sí, 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 es cierto, pero no todos tenemos no eso, todos. no todos. Ya, y no querían ir, o no todos querían ir, y el paciente estaba respirando en la nuca, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada. Y ahí En- usted sintió que Y entonces yo dije,
yo no voy a dejar que ningún familiar mío tenga que, Tengo que pasar por esto. estarle rogando a alguien que lo opere. Me voy a hacer cirujano. Entonces me dice, sí, yo operé a mi mamá, operé a mi papá, operé a mi hermana, a una sobrina, no, a 3 sobrinos he operado. Se ha operado bastante gente en mi familia, ha operado. Ya, pero es justamente por eso, porque yo no digo, no voy a permitir eso. Pero ahora, en cambio, entonces el médico siempre se daban ese lujo. Pero ahora, en cambio, ha cambiado. Ahora, como tenemos unas grandes corporaciones, los seguros, estos seguros tiraron el precio de las cirugías abajo. Ya, tiraron el precio de las cirugías abajo y te pagan lo que se les da la gana. Lo que se les da la gana. Y ellos nunca pierden, porque si algo no cubren, que el afiliado pague. Ya, que el afiliado pague. Entonces es un problema porque O cubren cierta parte y el resto, eso esto no cubre, corre esto no por cubre, esto no cuenta cubre, de... sí. ¿Y para qué tienes un seguro si es así? O sea, Exacto. entonces hay seguros que son un desastre, seguros que son... Yo sí he escuchado temas así de que no, es que tengo que llevar ciertos documentos para que el seguro me cubra eso. Sí, sí. Hasta escuché con lentes así, de que no, me voy a mandar a hacer lentes y el seguro me va a cubrir cierta parte. Pero se supone que si están pagando un seguro, debería cubrir Sí, o en sea, totalidad. hay protocolos que cumplir, sí, sí, pero a ver, yo siento que hay algunos seguros que buscan no cubrir, se buscan cómo no cubrirle al afiliado. Y ahí entonces es un problema, porque por ejemplo, te pongo, por decirte un valor, tú cobras un X por una apendicectomía. Y sucede que el seguro como tal ya no te paga 1X, ni siquiera te paga 0.5 del X, sino te paga 0.3 del X. ¿Ya? Y como hay médicos que no tienen pacientes, están dispuestos a aceptar el 0.3 del 1X que normalmente se paga, terminan operándole. Entonces dices, no, ¿por qué voy a pagarte así si el otro doctor va a operarte así? Y ahí va el tema de valorar el trabajo, como me lo mencionó Es, hace un momento. exacto, entonces es como que te vendes a porque necesitas trabajo y te vendes a lo que te da el seguro. Y, No, y- y ahí se daña el mercado. Lo mismo pasa con las clínicas. A ver, yo tengo las clínicas donde opero, pero hay clínicas donde yo no voy a operar, porque son clínicas que efectivamente son muy baratas. Yo le digo a mi paciente, usted va a encontrar doctores más baratos y clínicas más baratas. Pero hay una cosa que se llama curva de aprendizaje. Yo cuando recién comencé a operar, yo no demoraba lo que me demoraba en operar. Yo me demoraba, por ejemplo, un apéndice me demoraba 2 horas, porque era torpe todavía, le operaba lento. es que, o sea, de por sí escuchar una operación es, tienes que saber hacer eso. Claro, es que tú puedes saber, tú sales del posgrado sabiendo y todo, pero eres lento. Claro. Conforme haces las cosas, lo haces rápido. Y Entonces, sentía nervios, o sea, como un poco de miedo al hacerlo. Cuéntanos, a ver, te anécdotas. voy a contar una anécdota. No sé si la conté, la anécdota cuando yo estaba en el posgrado, llegó un tipo le pegaron unas puñaladas y yo era R1. Ok. Ya. Y entonces, a ver, cuesta, ven, porque así nos trataban horrible en el posgrado. Tengo una anécdota del posgrado también buenísima de la U. Bueno, nos trataban, cuesta, ven, vamos, vas atrás conmigo. Y ya, pues, yo me venía corriendo, así, ya, listo, listo. Entonces vino el R mayor, cogió y lo abrió el paciente de cabo a rabo, lo abrió, entramos así, y coge las vísceras, los intestinos, y me hace meter las manos y me hace jalarlas. A lo que yo jalo, porque yo estaba de este lado, el otro doctor estaba del otro lado, y a lo que me hace, me pone las manos así, pon tus manos así, me hace así, ¿no? Coge las tripas así y ¡rac! Me las jala así. Ok. La cara que pusiste tú, la puse yo. Yo hice así. Yo sentía que le arrancaba la vida a ese hombre. Dios mío. Ya, yo sentía que le arrancaba la vida a ese hombre. Y yo me acuerdo que yo estaba así, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, tus manos se cansan. Entonces comencé a aflojar la tensión. Y entonces el campo quirúrgico donde estaba trabajando el doctor ya se fue reduciendo. Hasta que en una de esas ya el doctor como que se dio cuenta que estaba haciendo así, me miró y me dijo unas palabrotas así. Me dijo, oye, ¿qué te pasa? Se para y ¡rac! Me las volvió a jalar. Y yo, ¡ah! Y así. Bueno, total, se resolvió el problema, el paciente salió bien, se salvó, bla, 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 bla. Y me dijo otras palabras cuando salimos del quirófano, que sí, que para acá, que tienes miedo, para qué vienes, me dijo de todo. Ya, yo pasé, me quedé con eso, así, ¿no? Y ya cuando estaba yo era R3, entramos con un muchacho con unas puñaladas, pero era, ¿cómo te explico? Hay casos y casos. Hay casos, por ejemplo, que tienes puñalada y ya sabes que es gravísima porque el paciente se hipotensó, se puso muy mal y sabes que ese paciente es así. Y hay otras puñaladas en las cuales tú sabes que el caso es grave,
pero no es urgente. Si tienes que operarlo porque tiene lesiones que pueden comprometer la vida, pero sabes que no se va a morir en cuestión de minutos. Entonces entras igual, no entras rápido todo. Y entonces entré en ese paciente, así mismo lo abrí de cabo a rabo, lo abrí, papá, yo entré y le dije, había entrado con otro chico que también era nuevo, tú acompáñame, le decía. Entonces estaban así, y entonces yo me acuerdo tanto que yo abro así, papá, y le jalo las tripas para acá, le pongo una compresa y hago esto con las manos del doctor. Rack, las jalas así. Y yo alzo la mirada y lo veo al doctor haciendo así. Igual. Y yo me acordé, así era yo, así era yo. Ya, entonces, curva de aprendizaje. Te va a pasar que al principio no lo hacías tan rápido, pero entonces esa curva de aprendizaje es parte, Es pues. parte de... Es parte de, cuesta eso, el prepararse, ir a los a hacer el posgrado, el estudiar, qué sé yo, las preparaciones que te vas a hacer, a especializarte en otras partes, en otras cosas, los cursos de actualización. Yo escucho constantemente de tengo una prima que está estudiando gastroenterología, que se la comenté hace un momento, Ujú. y sí, totalmente, yo veo videos que ella sube practicando, que va a cursos, y es un aprendizaje constante, o sea, ella no para de estudiar. Y a lo mejor así como usted dice, que al inicio se demoraba tanto tiempo en realizar una cirugía, bueno, quizás a ella también le costaba al principio Es que es así, es que es así. Te demoras así. Entonces, todo eso es parte. Entonces, yo no voy a cobrar lo mismo que un chico que recién comienza, porque ya tengo, por así decirlo, mi estatus, experiencia. es la experiencia, el estatus, todo. Me ha costado llegar a donde estoy. Ya, entonces, asimismo, tienes que valorarte. Ahora, claro, si me da la gana, yo quiero, porque el paciente no tiene dinero, etcétera, etcétera, yo veré si le bajo los precios y todo. Pero es que si yo quiero, no que me obligue una aseguradora de salud a hacer eso. Entonces, una de las cosas que está pasando, desafortunadamente, con las aseguradoras de salud, es eso, que solo ellos ganan. Y es un problema. Y ahorita me van a sacar las aseguradoras y no, la fila en el doctor Cuesta porque está hablando mal de ese. Ya que hay son las pocas plazas de especialización, pero a veces pienso que las especializaciones como tal es como que se enfocan en unas nada más y crean mucho especialista de una sola formación. Y hay varias cosas que no la hacemos. Ya. Incluso también hay hiperespecialización, que es cuando gente, por ejemplo, por decírtelo, me hago cirujano plástico, pero de mano nada más. Ok. Ya, entonces, como es un hiperespecialista, ese hiperespecialista a veces no tiene tanto trabajo porque como se vuelve tan especializado, es muy top, es muy caro y en la parte privada no te va a encontrar con facilidad. O sea, creo que eso tiene un pro y un contra, porque quizás sí, es muy top, como usted dice, pero y si necesitan operar otra parte del cuerpo, no lo van a llamar. Ok. No, es que tú te puedes especializar. Por ejemplo, mira, yo me puedo, y eso pasa con algunos, yo me especializo, me hago médico, me hago Ok. doctor en medicina de cirugía, bueno, en este caso médico, luego me hago cirujano general y luego me hago traumatólogo. Y luego de traumatólogo me hago especialista, pero en columna. O sea, ya mi vida es solo columna. Pero durante la formación, yo por decirte, yo podría haber esperado hasta un apéndice. Pero claro, como ya te dedicas solamente a columna, ya el resto se va perdiendo y ya incluso ni deseas. Eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo cuando salí, yo hice la cesárea a una de mis hermanas, porque yo sé hacer cesáreas, pero tengo tantos años que no hago cesáreas que Que quizás ya no lo llaman para una no, no, cesárea. no, y es que no, aquí en Guayaquil, ¿para qué? Pues si hay tantos ginecólogos, solamente en este edificio, aquí ahí tengo, pues, no sé, pues 10 ginecólogos. Entonces, si alguien me dice, no, doctor, que hagamos la cesárea, le digo, no, ¿sabes qué? Llama a fulano de tal y que te haga la cesárea. No es que no me sienta en capacidad, sino que hay gente que hace todos los cesáreas y es mucho mejor que yo. Ahora, es otra cosa que me encuentre, no sé, pues en la selva y tenga una señora ahí y hay un Claro, es hospital y un no caso hay... especial. Claro, claro, o sea, yo estoy en capacidad de hacer eso, pero no es lo que hago todos los días, ¿ya? Entonces, ese tema de ahí de los doctores se pueden hiperespecializar, pero una vez que te hiperespecializas es como te dedicas tanto a eso que a veces no encuentras trabajo desde el punto de vista privado, sino solamente en los hospitales, ¿ya? Y tú sabes que aquí los hospitales, unos explotados. So, Esa que dicen que es por mí comes. Ya, a ver, he escuchado esa frase. ya, eso lo escuchas en toda la parte pública y, por ejemplo, yo sí entiendo, y hay médicos que no deberían ser médicos. Yo me acuerdo, hay gente, por ejemplo, tuve un altercado otro día con un doctor que podrá ser muy doctor, pero tenía una actitud
muy mala. Para que mi mejor amiga, que es la persona más chill del mundo, me haya llamado así enojada porque el tipo la había tratado mal, es que algo pasaba, ¿ya? Entonces el médico, pero asimismo también hay médicos buenos que están allá y no pueden hacer nada por el sistema. El sistema de salud público es un desastre aquí. Y ahí sí, fúnenme, no me importa. Así nos van a funar. No me importa. Yo no he venido, yo le digo a mis estudiantes, yo no he venido a ser amigos, yo he venido a que ustedes aprendan. Así, yo no he venido aquí a ser amigos, yo he venido a hablar lo que yo quiero, porque es mi podcast. Porque es mi clase. Porque es mi clase. Bueno, entonces, lo mismo. Entonces, sí, es el sistema de salud público desafortunadamente no funciona, y eso le digo yo a mis pacientes cuando tienen seguro. Por favor, tengan un seguro, así sea un seguro de baja cobertura, pero tengan un seguro. Otra cosa es que estemos en Canadá, que las cosas, bueno, no Son funcionan tan bien. inmediatos, ¿qué? No funcionan tan bien. Yo también pensaba que era lo máximo. Ok. Y no funcionan tan bien. Pero una vez que entraste dentro del sistema médico, dentro que estás aquí, ya las cosas cambian. Por ejemplo, lo que pasa es que tienen tantos pacientes que los médicos generales no se dan abasto. Pero una vez que el médico general, por ejemplo, eso pasa también en Alemania, Ok. ya una vez que el médico general te derivó al especialista, ya es como que cambias, ya pasas una Otra etapa fase. en la cual te atienden muy bien, ya, Ok. ya. Pero te cubren todo, te cubren todo. Tengo un amigo que tuvo un cáncer y creo que él pagaba 34 euros al mes por unas cosas y le cubrieron todo el tratamiento de O sea, cáncer. valió la pena pagar el seguro. O sea, no, o sea, el seguro ya se lo descuentan dentro de los taxes. Ok. Ya, pero él tenía que pagar, creo, 34 dólares más por algo, no sé qué cosa, pero euros. Pero 34 euros versus todo el tratamiento de cáncer, o sea, es una locura, es una locura. Aquí que pagas 50 dólares para ver si te atienden así, ¿no? Usted me dice que, bueno, hay como muchas consultas médicas hacia medicina general de repente y cuando ya pasan a la especialidad ya es como que ya pasas a otra fase. Ujú. Y eso es un tema que sí yo lo presencié también. Yo trabajé en un centro médico No digas y nombres. no voy a decir nombres, pero sí, totalmente yo me he dado cuenta de que las personas iban, no, medicina general, consulta ya, y luego pasaba el tema de que los derivaban a la especialidad Ajá. y había que esperar mucho. ¿Por qué se tiene que esperar mucho si las personas cuando van a consulta médica es porque en verdad necesitan que Ya, los traten? pero ahí va un tema de triaje. Ya, el triaje, voy a ponerme como profesor, es una palabra francesa que es básicamente seleccionar. Ya, y de ahí, dependiendo de eso, hay gente que necesita atención prioritaria, urgente, imaginemos un cuchillado, un avaliado. Hay gente que tiene gripe, que lo puedes derivar al especialista, no sé, pues de 2 días, 3 días, cosas así. Sino que también va la parte en que la persona, cuando se está enferma, quiere atención y no entiende de que lo de él no es urgente, es importante, pero no es urgente. Y para él es importante, urgente, porque él se siente así. Pero Claro, dentro del sistema médico hay prioridades, ¿ya? Y bueno, y también depende, porque está sobrecargado el médico general por tantas por consultas. tantas consultas y ya, exactamente. Pero es que hay que saber derivar, y ahí viene el tema. Exacto. Sí, y la ahí es que donde derivación. vuelve a ser un ciclo, porque si el médico general sabe más o menos hacia dónde derivar o qué hacer, va a saber qué hacer, va a saber tú, haz esto, haz aquello, bla, 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 bla. El don de vocación es importante, es importante. Por ejemplo, yo he escuchado el otro día, no me acuerdo en dónde, que estaban obligados a atender pacientes en 15 minutos. No me acuerdo Eso yo dónde. también lo he escuchado. Ya. No, imposible. No se puede, no se puede, no se No. puede. Y en lo personal creo que también me ha pasado de que yo voy a una consulta médica y es como súper rápido. Han habido médicos y médicos. En las cuales están con la computadora así, que Sí, tiene, de que y ni te tocan. Exacto. No, terrible, Entonces, terrible. ¿cómo yo voy a sentir que me están dando una buena atención? Y es que la salud no es algo de que... Ya, pero es que eso no enseña, la universidad no enseña. Eso no enseña en la universidad, a ser empático con el paciente. Desde que yo, el alumno. O sea, a ver, es que no, pero me emociono, pero es que me gusta ese tema porque hay que crearlos desde chiquititos, desde que están en primer semestre, para que cuando ellos sean médicos hagan las cosas bien. Por ejemplo, yo trato de ser puntual. Yo sé que a veces he sido un puntual, pero de ahí el 90% de las cosas yo siempre soy puntual. Pero, por ejemplo, yo llego a las 11 a la clase y a las 11 se cierra la puerta. Y me acuerdo que la gente así, ¿no? Todas las puertas, buenos días, doctor. Buenas tardes. Por eso les enseña a ellos a ser Exacto, les digo, puntuales. la puntualidad es la primera regla de respeto hacia los demás.
Entonces, si no te gusta que el doctor venga después de horas, tú tienes que comenzar a ser puntual. Entonces, para que tu paciente, si lo citas a las 11 está el paciente ahí. Otra cosa es que una cirugía sea complicado, la que puede pasar, pero no lo cojas de modus vivendi, que todo el tiempo llegas tarde y te excusas, ay, que estoy ocupado con pacientes, y no es cierto, simplemente llegaste tarde. Entonces, una de las primeras lecciones que le enseño en la clase, por ejemplo, voy a dar anatomía, y le digo, ustedes no solamente van a aprender anatomía conmigo, sino también van a aprender otras cosas. Le Como digo, valores. los valores están desde casa. El sistema educativo lo que hace es reforzarlos. Sí. Es difícil enseñar valores en Cuando alguien en la que... casa, en el nicho, no les enseñaron. Exacto, exacto. Ah. Yo me acuerdo que leía la otra vez un reel y... Creo que eso, perdón, creo que eso le pasa no solamente a los profesores de la U, sino también a los del colegio o de escuela, porque llegan casos de que no, es que tal alumno es así, pero ya no se puede hacer nada porque realmente no viene esa educación desde el nicho que es el hogar, la casa. Exactamente, ahí decía, primero decía, ¿cómo decía? El fruto no cae lejos del árbol. Si el niño es problemático en un aspecto de la vida, probablemente la mamá o el papá sean así. Y ha pasado con compañeros que he hablado, me dicen, no, pero si el papá hace tal cosa. Y yo digo, ah, con Ahí razón. está. Ya, sí, y entonces ahí el tema. Y lo otro que también había leído, que te iba a decir, era de que no todos son salvables. No todos son salvables. Hay gente que tú no vale que te esfuerces, te quemes por tratar de salvar a alguien que no quiere ser salvado, alguien que quiere solo copiar. Ya, yo he tenido alumnos en los cuales se me han retirado, etcétera, etcétera, y después uno se entera, ¿no? Que ellos dicen, no, me voy con otro profesor para que poder pasar y todo. Yo le digo, bien, bien, like. Like. Ajá, sí, eso pasa, sí. ¿Qué es lo que opina usted como para que la educación mejore? Yo creo que prefiero un estudiante vago que me diga, no sé, doctor, a un estudiante que por ejemplo me pasó que yo le dije, no, no saquen el celular y la joven sacaba el celular a cada rato, pensaba que no le había visto y le dije al final de la clase, le dije, ¿sabes qué? Deja sacar el celular. Entonces, ¿por qué? Porque ella está tratando de, ella es ladina, es mentirosa, está engañando al sistema, o sea, a mí, que yo soy la representación del sistema como tal, y eso que hace ahorita como estudiante, quién sabe qué hará, pues, Claro. quién sabe qué hará. Entonces, Luego de un tiempo, cuando ya se gradúe. eso, entonces yo veo eso y eso me asusta más que un estudiante que sea vago y yo, "Ay, que no estudié, doctor". Ya, no sé, hasta me da risa, le digo, es que me ha pasado, hay gente que no ha estudiado, que no estudiaba, no estudiaba, no estudiaba, y de pronto me acuerdo tanto, no sé si lo contaremos, bueno, ahí no sé si lo pondrás, por ejemplo, tenía un estudiante que en el primer semestre de anatomía no me estudiaba, y yo, no sé, estaba perdido un poco, ¿no? Y cuando ya dijo así, se dio cuenta y dijo, no, va a estudiar. Y un día me acuerdo que yo me siento ahí en la cafetería de la universidad y se me juntan los chicos a conversar. Y me dice, doctor, tengo que contarle algo, me dice, porque era medio chévere. Ya, y me dice, doctor, y dice, "Sí, doctor, con todo respeto me dice, pero yo me acuerdo cuando yo dije, no, yo no me voy a dejar que ningún viejo hijo de me deja pasar". Oye, me No, dio tanta... O sea, a ver, fue un insulto, pero fue un insulto, ¿cómo te digo? Cargado de sinceridad. sinceridad, de Desde el buena onda, corazón. no sé cómo le dijo, no sé cómo decirlo, que me causó gracia en vez de decir. Y el tipo pasó, Porque pasó. se le propuso. Porque se lo propuso, se cambió de un estudiante mediocre a un buen estudiante. Yo siempre le he dicho, yo les digo a los chicos, bueno, el semestre pasado, no sé ahora, que le digo, el más malo de mis alumnos es bueno. Me gusta esta parte de la que estamos hablando porque es como nos da a entender de que no se trata de tener muchos médicos, de muchos graduados en esta profesión, sino de saber trabajar bien, de tener valores y de que haya una buena estructura en el sistema de salud. Sí, de la calidad también. El problema también ahí es que luego los buenos ocurre fuga de cerebros. Los buenos se van. O sea, no digo aquí buenos también, sino que muchos de ellos se van. Prefiere ir a otra parte. Pero es que, Quizás por las oportunidades también. sí, es otro mundo, es otra cosa, es otra cosa. O sea, yo que lo he vivido afuera, yo veo y me quedo así asombrado. Le digo, ¿aquí qué estamos haciendo? ¿Aquí qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que eso me ha enriquecido muchísimo este episodio y yo quiero recomendarle a las personas o preguntémosle a las personas que cuál sería el próximo tema a tocar. Ah, ¿Sí escuchó? sí, me parece súper bien, ajá, porque opinen en qué tema les gustaría que nosotros hablemos, porque hay temas bastante interesantes, pero a veces uno los ve desde el punto de vista médico y no sabe qué tocar. Y de repente dice, no, quiero hablar sobre eso y todo, y les guste más a ellos, sí, Sí. me parece Así bien. que nos vemos en un próximo podcast. Ok.
See you later.